¿Alguna vez has sentido esa sensación devastadora de estar conversando con alguien que te gusta y, de repente, notar cómo su mirada se aleja, cómo su sonrisa se desvanece lentamente, y sabes instintivamente que algo cambió para siempre? Esa sensación de que perdiste algo valioso sin siquiera entender qué fue exactamente lo que pasó. Mira, lo que voy a contarte hoy va a sonar muy fuerte, pero es algo que he visto pasar miles de veces. Hay un momento específico, un instante, microscópico donde todo se decide en las relaciones humanas. Y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo. Es ese segundo exacto donde proyectas algo invisible pero devastador. Algo que mata la atracción antes de que siquiera tenga oportunidad de nacer. Si lo que te estoy diciendo ya te está haciendo reflexionar, entonces déjame un me gusta ahora mismo. Porque lo que vas a descubrir hoy puede literalmente cambiar la forma en que te relacionas con las personas para siempre. Vamos juntos en esta, porque resulta que no es tu apariencia física, no son las palabras que dices, no es tu trabajo, ni tu estatus social. Es algo mucho más profundo y sutil, algo que comunicas sin darte cuenta, y que determina si alguien se siente magnéticamente atraído hacia ti, o si simplemente busca la primera excusa para alejarse. Y cuando entiendas exactamente qué es y cómo funciona, vas a ver tus relaciones desde una perspectiva completamente nueva. En el silencio que precede al rechazo, hay un momento infinitesimal donde todo el universo se detiene. Avanzas con el corazón desbocado, ese músculo ancestral que ha olvidado que ya no huyes de depredadores, sino de la soledad que te consume desde adentro. Y entonces lo percibes reflejado como un abismo sin fondo en esas pupilas ajenas que te miran. Sus ojos no se apagan abruptamente. Eso sería una misericordia, sino como una vela que alguien sopla deliberadamente desde una distancia calculada. Un acto de crueldad metódica que te permite presenciar cada microsegundo de tu propia desaparición, en su interés. La sonrisa que te recibe comienza a desvanecerse primero en las comisuras. Luego se extiende como una grieta invisible por toda su expresión, hasta que solo queda el fantasma de una cortesía vacía, el cadáver de lo que pudo haber sido. Y ahí está, retirándose imperceptiblemente, no porque carezcas de belleza física. Ese consuelo sería demasiado simple, demasiado misericordioso, no porque hayas pronunciado palabras incorrectas, sino porque lo sintió en las profundidades donde las palabras nunca llegan. Energía débil, ausencia de chispa, ese vacío donde debería habitar la atracción. Esa certeza que aniquila el deseo, aquello que Maquiavelo nombraría como el error fatal. Necesitarla más de lo que te sostienes en tu propio terreno. Ese desequilibrio que ninguna estrategia puede ocultar. La atracción, esa fuerza invisible pero innegable, nace de la tensión, no del confort. En ese silencio que se forma entre dos almas, ese espacio cargado donde todo puede suceder o morir, la tuya se disuelve mientras la de ella se aleja, buscando un fuego que tú no supiste encender, una resistencia que no pudiste ofrecer. La pérdida no comienza cuando las palabras te abandonan, comienza en ese instante preciso, ese microsegundo de vulnerabilidad donde tu esencia se revela sin máscaras. Cuando ella percibe la sonrisa vacía, los ojos mendigando aprobación como un náufrago busca tierra en el horizonte infinito. La manera en que depositas el peso completo del momento sobre sus hombros, esperando que ella cargue esa responsabilidad por ti, como si fuera su obligación hacer que tu presencia signifique algo en un mundo que no te debe significado. Y nada expone esa debilidad fundamental más rápidamente que iniciar con las mismas preguntas seguras, previsibles, que ella ha escuchado 100 veces, 1000 veces antes. Interrogantes convertidos en ecos sin sustancia en el gran cañón de conversaciones olvidables. Palabras que se desvanecen sin dejar huella, como si nunca hubieran sido pronunciadas. Evan, arquitecto de Chicago, 32 años. Vestimenta impecable que no puede ocultar el vacío interior. Trabajo estable que no puede compensar su inestabilidad emocional. Sonrisa educada que no alcanza sus ojos. Divisó a Julia en aquel bar de azotea, con el resplandor del atardecer acariciando su piel como un velo de oro líquido. Esa clase de belleza que silencia el mundo y lo reduce a un único punto de gravitación, que hace que un hombre olvide el ruido circundante y se sumerja en un silencio reverencial. Respiró profundamente.
Se aproximó con esa falsa seguridad que se desmorona desde dentro y pronunció las palabras que sellaron su destino. ¿A qué te dedicas? Con esa pregunta firmó su sentencia. Entregó las llaves de su propio valor a manos que nunca pidieron sostenerlas. Ella respondió mecánicamente, palabras que había pronunciado centenares de veces, un guión tan interiorizado que podría recitarlo en sueños, en coma, quizás incluso después de la muerte. Él asintió, ganando tiempo desesperadamente mientras su mente aterrorizada buscaba la siguiente pregunta como quien busca una salida en un laberinto que se contrae. ¿De dónde eres? Ella mencionó una ciudad con la mirada ya perdida en el horizonte, no en él sino a través de él, como si su cuerpo se hubiera convertido en un obstáculo transparente que pronto sería removido por la fuerza implacable de su propio desinterés. Intentó una risa breve, no nacida del humor sino del pánico, no para compartir alegría sino para evitar que el aire entre ellos se volviera irrespirable bajo el peso de su creciente invisibilidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sus respuestas se fueron acortando, progresivamente, economizando palabras como quien raciona el último oxígeno. El brillo en sus ojos se extinguió como estrellas que desaparecen ante el amanecer de la indiferencia, esa luz fría que ilumina sin calentar. Para él era una conversación, educada, el cumplimiento de un protocolo social aprendido pero nunca comprendido. Para ella se transformó en una entrevista laboral que jamás solicitó, un interrogatorio al que fue sometida sin consentimiento, donde cada pregunta representaba una pequeña invasión que no ofrecía nada valioso a cambio, solo demandas disfrazadas de interés. Había estado allí antes, en ese mismo espacio de desconexión, decenas de hombres inclinándose con idéntica sonrisa nerviosa, esperando que ella conjurara la magia que ellos no podían producir, que ella creara la conexión que ellos no sabían construir. Captó las señales sutiles, esos jeroglíficos inconfundibles del fracaso, la forma en que sus hombros se curvaban hacia ella como implorando aprobación, la risa artificial ante cada comentario trivial, la pausa reveladora antes de cada nueva pregunta mientras buscaba desesperadamente qué decir. Ese silencio que proclamaba inseguridad más elocuentemente que cualquier palabra. En menos de 2 minutos, su mente ya habitaba otro lugar, viajando lejos de ese momento, de ese hombre, de esa conversación sin pulso ni ritmo. No por sus palabras específicas, sino por la ausencia absoluta de energía tras ellas. Ese vacío que ninguna pregunta podía llenar, sin chispa, sin marco, sin gravedad suficiente para mantenerla en órbita. Solo otro hombre esperando que ella realizara el trabajo emocional que él no sabía iniciar, que asumiera la responsabilidad de una conexión que él deseaba pero no podía cultivar. Cuando finalmente preguntó, «Entonces, ¿qué te gusta hacer para divertirte?». Ella ya había comenzado a buscar a sus amigos con la mirada, su cuerpo inclinado sutilmente hacia otra dirección, cada átomo de su ser preparándose para la fuga, para liberarse de ese campo gravitacional débil que no ejercía ninguna fuerza real sobre ella, que no podía retenerla ni por un segundo más del necesario. Maquiavelo lo habría identificado instantáneamente, sin vacilación ni duda. El hombre que busca permiso ya ha entregado su poder, ha abdicado antes de ser coronado. Entregar el control del momento a la misma persona que esperas que te siga es como depositar tus armas a los pies del enemigo para luego suplicarle que no te ejecute. En el teatro de la atracción, el hombre que comienza como entrevistador nunca será elegido como protagonista. Quedará relegado perpetuamente al papel de extra, esos personajes sin nombre que aparecen difusos en el fondo de la escena y que nadie recuerda cuando cae el telón final. El deseo auténtico no nace de recolectar datos. No es un formulario burocrático que se completa meticulosamente. Surge del sentimiento que creas sin solicitar autorización, de la realidad que impones con tu presencia, de esa gravedad que hace que los demás se sientan irremediablemente atraídos a tu órbita sin comprender completamente la razón. Ese magnetismo que no requiere explicación ni justificación. Él creyó ingenuamente que la curiosidad se manifestaba a través de preguntas. Confundió el interrogatorio con la conexión genuina. Ella lo interpretó correctamente como necesidad, como hambre desesperada. Y la necesidad es el veneno más eficaz para la atracción.
la sustancia que transforma la potencial llama en cenizas frías, antes de que pueda siquiera existir. Él pensó que al iluminarla a ella, al convertirla en el centro absoluto de atención, le estaba haciendo un favor, otorgándole un regalo. En lugar de eso, ella sintió el peso aplastante de sostenerlo emocionalmente, de cargar con la masa muerta de su inseguridad, de convertirse involuntariamente en la anfitriona de una celebración a la que no invitó a nadie, en la responsable de un momento que nunca solicitó crear. ¿Cuánto de lo que llamas respeto es realmente rendición disfrazada? ¿Cuánto de tu cortesía es simplemente miedo vestido con los ropajes de los buenos modales? Sé despiadadamente honesto contigo mismo, en esa soledad donde no puedes esconderte tras justificaciones. ¿Cuándo fue la última vez que entraste al campo de batalla sin más arma que la conversación trivial y observaste, como un general que reconoce la derrota antes del primer enfrentamiento, cómo su interés retrocedía inexorablemente, como la marea que abandona una playa sin valor ni misterio? Ella no te rechaza por tu apariencia física. No es tu rostro lo que provoca su alejamiento. Te rechaza porque percibe tu energía inclinándose hacia la suya como un árbol que se dobla ante la tormenta, mendigando aprobación, suplicando atención, como si tu valor intrínseco dependiera exclusivamente de su validación, como si no existieras plenamente hasta que ella reconociera tu existencia. Ese segundo exacto cuando sus ojos dejan de encontrarse con los tuyos, cuando evita deliberadamente tu mirada como quien evita contemplar un abismo que podría absorberlo, cuando su sonrisa se congela lo suficiente para que lo percibas, ese instante microscópico pero eternamente significativo, ahí es cuando el juego termina irrevocablemente, cuando la guerra se pierde sin que se haya disparado un solo proyectil, cuando la atracción perece no en las palabras específicas que pronuncias, sino en la forma en que permaneces ahí, suplicando ser admitido como un extranjero ante una puerta que jamás se abrirá para quien no posee la llave del propio valor. Marcus, gerente de ventas en Austin, 35 años, no era ajeno al éxito sobre el papel. Esa lista de logros que impresionan en un currículum digital, pero que carecen de peso en el mundo tangible de la carne y el deseo. La noche que conoció a Claire en aquella cena en la azotea, su presencia relataba una historia completamente distinta, una narrativa de inseguridad que ningún traje costoso podía ocultar efectivamente. Ella resplandecía bajo las luces urbanas, riendo por algún recuerdo compartido con un amigo, su cabello capturando la iluminación artificial como si fuera parte integral de su ser, su presencia saturando el espacio sin esfuerzo aparente, sin petición, sin negociación. Cuando los presentaron formalmente, él ofreció una sonrisa educada, esa mueca ensayada frente al espejo que nunca alcanza la profundidad de los ojos, y preguntó mecánicamente sobre su trabajo, ese primer paso en el camino predecible de interrogantes, que conducen invariablemente a ninguna parte. Ella respondió. Palabras que se disolvieron en el aire nocturno como vapor que se eleva y desaparece. El silencio que siguió se transformó en una prueba, un examen para el cual él no había estudiado, para el que no podía estar preparado. Marcus experimentó pánico, ese terror primigenio del hombre que intuye que está perdiendo terreno, irremediablemente, llenando el vacío con otra pregunta insustancial, luego otra, como quien arroja objetos a un pozo sin fondo para no enfrentar su profundidad aterradora. Sus palabras eran técnicamente correctas, estructuras gramaticales impecables que no comunicaban absolutamente nada significativo, pero la entrega lo traicionó completamente. Hombros ligeramente encorvados como anticipando un golpe inevitable, mirada buscando desesperadamente la suya, en busca de señales de aprobación, como un perro abandonado busca la mano del amo. Tonalidad suave como temiendo perturbar el aire, como si temiera ocupar demasiado espacio en un mundo que percibía como hostil o indiferente. Claire no estaba realmente escuchando sus preguntas. Ese ruido blanco de curiosidad fingida. Estaba interpretando al hombre que las formulaba, descifrando el texto oculto bajo las palabras aparentes, leyendo la partitura invisible de su inseguridad. No le interesaba lo que decía, sino lo que revelaba sin saberlo. Era firme como un roble centenario, o flexible como una caña que se dobla ante la más leve brisa. ¿Mantendría su posición si ella discrepara, si creara fricción, si generara calor auténtico,
¿O se doblaría adoptando cualquier forma que ella prefiriera, renunciando a su esencia por complacerla? Las preguntas verdaderamente importantes, las que determinan el destino de la atracción, nunca se pronuncian verbalmente. Se responden en el lenguaje silencioso del cuerpo, de la energía, de la presencia indiscutible. Para el segundo minuto de interacción, ella ya tenía su respuesta, clara como un veredicto inapelable. No fue su apariencia física, sus modales o su impresionante currículum lo que provocó su distanciamiento emocional. Fue el mensaje invisible, transmitido en su energía, ese telegrama emocional que comunicaba sin palabras. Necesito desesperadamente que me aceptes, o no sé quién soy realmente. Y una vez que ella percibió esa verdad fundamental, la chispa potencial colapsó inevitablemente, en indiferencia educada. Ese rechazo sutil que lastima más profundamente que la hostilidad abierta, porque ni siquiera ofrece la dignidad de la confrontación directa. Maquiavelo lo habría identificado instantáneamente, sin vacilar un segundo. El hombre que busca permiso ha entregado ya su poder. Ha abdicado antes de que ocurra la coronación. En el teatro complejo de la atracción humana, tu presencia constituye el escenario fundamental, el suelo sobre el que todo lo demás se construye, y tus palabras son meramente accesorios. Utilería que solo adquiere valor si el escenario es sólido y estable. Si el escenario tiembla perceptiblemente, toda la representación se desmorona inevitablemente, sin importar cuán pulido sea el diálogo, cuán elegante sea el vestuario. Él interpretó erróneamente su amabilidad como respeto auténtico, su deferencia como consideración genuina. Ella lo percibió acertadamente como duda disfrazada de cortesía, como inseguridad enmascarada de buenos modales. Él creyó ingenuamente que permitirle dirigir era encantador, una demostración de modernidad y aprecio sincero. Ella vio claramente a un hombre inseguro de si pertenecía legítimamente al asiento del conductor, un navegante sin rumbo definido que busca desesperadamente que alguien más asuma el control del timón. Y cuando un hombre desconoce su propio peso existencial, cuando no puede sentir la densidad de su presencia en el mundo, inevitablemente alguien más determinará ese valor por él, asignando una cifra que invariablemente será inferior a la que él podría haber reclamado por derecho propio. ¿Cuánto de lo que denominas amabilidad es realmente miedo disfrazado? ¿Cuánto de tu gentileza es simplemente la incapacidad de soportar la tensión, ese espacio cargado donde la atracción auténtica cobra vida verdadera? El momento preciso en que ella percibe que estás esperando pasivamente a que establezca el tono de la interacción es el instante exacto en que silenciosamente decide que no eres el hombre que intuía que podría ser, que el potencial que vislumbró inicialmente desde la distancia era meramente un espejismo que se desvanece al aproximarse. Ocurre más velozmente de lo que puedes concebir, más rápido de lo que tu conciencia puede registrar plenamente. Un cambio sutil en su mirada, como nubes que atraviesan fugazmente el sol. Una imperceptible inclinación de su cuerpo, alejándose del tuyo, distanciándose no físicamente, sino energéticamente. Ese retroceso imperceptible pero absoluto e irrevocable. Quizás continúes emitiendo palabras que emergen de tu boca como pájaros que nadie observa en su vuelo, pero en su mente ya habita otro lugar completamente. Ya ha cruzado un umbral que tú no puedes traspasar. Ethan, consultor de software de Denver, 32 años, con una inteligencia que brillaba indiscutiblemente en código, pero se extinguía en contacto humano auténtico. Conoció a Julia en la inauguración de la galería artística de un amigo común. Ella se apoyaba casualmente contra una pared inmaculada, copa de vino en mano, escaneando el espacio con la naturalidad de quien sabe con certeza que pertenece allí, que no requiere autorización para ocupar plenamente su lugar en el mundo. Su vestido negro absorbía la luz ambiental y la devolvía transformada, como si su cuerpo fuera el origen mismo de un resplandor interior. Se aproximó con una sonrisa cortés, esa expresión de amabilidad vacía que no promete absolutamente nada, y preguntó mecánicamente: «Entonces, ¿a qué te dedicas?», lanzando al aire esa red desgastada con la esperanza ingenua de capturar algo valioso. Los labios de Julia se curvaron educadamente, pero su mirada lo atravesó durante apenas un segundo. Un destello de reconocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Suficiente para registrar que él no lo percibió, que estaba demasiado ocupado preparando mentalmente su siguiente pregunta para notar que ya había perdido irremediablemente terreno. En esa danza invisible, llenó el espacio con otra pregunta insustancial, luego otra. Su voz elevándose ligeramente, como si el volumen pudiera compensar milagrosamente la ausencia de sustancia, como si cada respuesta abriera genuinamente la puerta hacia la conexión, cuando en realidad cada una la sellaba un poco más herméticamente. Pero Julia no estaba procesando información, ese intercambio de datos que los hombres confunden fatalmente con intimidad verdadera. Estaba interpretando presencia, ese lenguaje ancestral que precede a las palabras, ese dialecto energético que comunica directamente de alma a alma sin intermediarios. ¿Era este un hombre capaz de mantener el marco, de crear un espacio donde ella deseara entrar voluntariamente? ¿O era simplemente otro hombre esperando que ella asumiera la iniciativa, que realizara el trabajo emocional por ambos, que aceptara la responsabilidad completa de la conexión que él anhelaba pero no sabía construir? Para cuando Ethan notó sus ojos desviándose hacia un recién llegado al otro extremo de la sala. Ese momento de pánico cuando sientes que la atención se escapa irremediablemente como agua entre los dedos. El resultado ya estaba firmemente establecido. La sentencia pronunciada sin palabras pero con absoluta claridad. Ella no estaba rechazando sus preguntas, ese contenido superficial sin relevancia real. Estaba rechazando la energía subyacente, ese subtexto de necesidad que gritaba más estruendosamente que cualquier palabra pronunciada. La señal inequívoca de que él necesitaba desesperadamente que ella sostuviera el momento, porque él no podía hacerlo por sí mismo, que requería que ella proporcionara la estructura que él era incapaz de mantener. Maquiavelo lo habría denominado el indicio fatal, esa señal inconfundible de debilidad que ninguna estrategia puede ocultar efectivamente. Cuando haces que tu presencia dependa exclusivamente de la reacción de otra persona, has entregado el escenario antes de que comience siquiera el primer acto. Has perdido la guerra antes del primer disparo. En el teatro complejo del deseo humano, el liderazgo auténtico no consiste en control explícito, en dominación obvia y directa. Reside en crear un espacio que se sienta suficientemente estable para que alguien desee entrar voluntariamente en él, en generar una gravedad natural que atraiga sin forzar, que invite sin suplicar. Las palabras más brillantes no pueden compensar una base inestable, no pueden edificar un castillo sobre arenas movedizas. Él interpretó erróneamente el formular preguntas como curiosidad genuina, ese interés sincero que conecta profundamente a los seres humanos. Ella lo percibió acertadamente como vacilación, como la incapacidad fundamental de afirmar sin solicitar previamente autorización. Él creyó ingenuamente que permitirle dirigir era respetuoso, una deferencia a su autonomía individual. Ella vio con claridad a un hombre inseguro de si podía dirigir en absoluto, un capitán que abandona el timón al primer indicio de aguas turbulentas. Y cuando la energía de un hombre implora permiso constantemente, cuando se inclina antes de ser siquiera tocado, la respuesta, verbalizada o no, es invariablemente la misma, un rechazo silencioso pero definitivo e irrevocable. La primera vez que ella discrepa contigo no representa una amenaza, no constituye un ataque a tu ego, aunque lo experimentes subjetivamente como tal. Es la prueba fundamental que ignorabas que estabas realizando. El examen sorpresa para el cual toda tu existencia te ha preparado inconscientemente sin que lo supieras. La mayoría de los hombres fracasan estrepitosamente en ese momento crucial, sin siquiera percatarse de que estaban siendo evaluados profundamente. Sonríen con excesiva rapidez, esa mueca apaciguadora del que teme visceralmente el conflicto. Concuerdan prematuramente, retrocediendo de su posición al primer indicio de resistencia, como si suavizar artificialmente la tensión generara atracción, como si la ausencia de fricción constituyera el camino directo hacia el deseo auténtico. Pero, en el preciso instante en que abandonas tu postura fundamental, en que desiertas el terreno que habías reclamado legítimamente como propio, ella no está pensando admirativamente: «Qué hombre tan considerado, qué amable, qué atento». Está cuestionándose, quizás sin plena conciencia: ¿podrá este hombre mantener firmemente su posición cuando realmente importe? ¿Tendrá la fortaleza necesaria para sostenerme cuando yo flaquee?
¿O colapsará irremediablemente bajo la primera presión significativa? Brian, 35 años, dirigía un pequeño estudio de diseño en Chicago, creando belleza para otros mientras su propia existencia carecía de estructura interna. Conoció a Hannah en una azotea, una noche de finales del verano, ese momento del año cuando el calor comienza a rendirse paulatinamente pero aún no ha abandonado completamente la batalla. Aire tibio acariciando la piel como manos invisibles. Luces decorativas meciéndose suavemente sobre sus cabezas como constelaciones artificiales. El murmullo de música suave entrelazándose con estallidos ocasionales de risa genuina. Ese sonido característico que hace que la noche parezca colmada de posibilidades infinitas. Habían conversado durante aproximadamente 10 minutos. Ese lapso temporal que parece eterno cuando existe conexión real y apenas un instante fugaz cuando está ausente. Brian expresó con una convicción que sorprendentemente sentía auténtica en ese momento preciso. Me agrada este lugar. Tiene esa vibración de calma posterior a la tormenta. Se percibe como si el tiempo se ralentizara aquí, exponiendo no meramente una opinión superficial, sino un fragmento de su percepción íntima del mundo, un retazo de su interioridad. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podría indicar curiosidad o evaluación silenciosa, labios curvándose sutilmente. No completamente una sonrisa, antes de responder directamente. A mí realmente no me gusta. Se siente pretencioso. 4 palabras simples que alteraron radicalmente la temperatura emocional del aire entre ellos. Ese fue el momento decisivo. Ese punto de inflexión donde los caminos divergen permanentemente. El pecho de Brian se tensó involuntariamente. Esa contracción física del ego amenazado. No deseaba fricción. Temía el conflicto más intensamente que al rechazo mismo. Así que rió levemente. Esa risa artificial que constituye realmente una disculpa por existir, y respondió apresuradamente. Sí, supongo que no es tan excepcional. Abandonando su posición al primer indicio de resistencia, retrocediendo de un territorio que le pertenecía legítimamente. Bastaron 3 segundos para que su mirada se transformara, más fría repentinamente, como si una ventana invisible se hubiera cerrado, menos comprometida emocionalmente, como si ya estuviera elaborando estrategias para su salida inminente. La conversación continuó arrastrándose penosamente. Ese cadáver social que aún se mueve por pura inercia, pero algo intangible se había quebrado irreparablemente. Una posibilidad había fenecido antes de tener siquiera la oportunidad de desarrollarse plenamente. Ella no estaba evaluando su opinión específica sobre un establecimiento, ese contenido superficial absolutamente intrascendente. Estaba examinando si su presencia podía sobrevivir a una ondulación menor, a una resistencia mínima, si poseía la solidez necesaria para mantenerse cuando el viento soplara en dirección contraria a la esperada. Y él acababa de comunicarle involuntariamente, sin palabras pero con meridiana claridad. No, no puede. Me doblegaré ante la más leve presión. Abandonaré cualquier posición para evitar tu desaprobación momentánea. Maquiavelo lo advirtió con esa lucidez despiadada que lo caracterizaba. El hombre que abandona su posición para complacer a otro ya se ha declarado implícitamente la parte más débil en la ecuación de poder. En la política silenciosa del deseo humano, un mínimo retroceso en principio se traduce inevitablemente en un colapso total en percepción. La atracción auténtica no emerge de repetir mecánicamente la visión ajena, de convertirse en un espejo que únicamente refleja sin aportar luz propia. Surge de crear un marco estructural en el que otros desean ingresar voluntariamente. Un universo con suficiente solidez para sostenerse autónomamente, pero con espacio suficiente para que otro lo habite sin desaparecer completamente. El desacuerdo manejado con serenidad y certeza interior no representa conflicto destructivo. Es evidencia irrefutable de que puedes transportar tu propio clima emocional a cualquier espacio, que no dependes absolutamente del ambiente externo para determinar tu temperatura interna. Él interpretó erróneamente que el acuerdo inmediato generaba conexión, ese puente aparentemente sencillo entre 2 islas separadas. Ella lo percibió acertadamente como rendición incondicional, como la ausencia completa de tierra firme donde pudiera descansar con seguridad.
Él creyó ingenuamente que evitar toda fricción demostraba madurez, un signo evidente de evolución social. Ella vio claramente a un hombre aterrorizado de permanecer en su propio terreno existencial, de ocupar plenamente el espacio que legítimamente le correspondía. Y cuando el terreno se desvanece súbitamente, cuando se disuelve bajo el peso insoportable de la complacencia absoluta, también lo hace inevitablemente el deseo. Esa fuerza primordial que requiere resistencia para existir plenamente, que necesita fricción para transformarse en llama. La primera discrepancia no constituye un problema a resolver, no representa un obstáculo a superar desesperadamente. Es un momento de verdad fundamental, una revelación de quién eres realmente bajo la superficie de cortesías sociales y expectativas culturales. La mayoría de los hombres entran en pánico instintivo, experimentando ese terror primitivo al rechazo. Social. Razonan con esa lógica profundamente defectuosa que confunde amabilidad servil con atracción genuina. Si concuerdo completamente con ella, si abandono inmediatamente mi posición, si me hago pequeño e invisible, inevitablemente le agradaré más. Pero en el preciso segundo en que desertas tu postura esencial, en que renuncias a tu verdad íntima por temor irracional a la fricción necesaria, no proyectas amabilidad, no transmites consideración auténtica, proyectas miedo visceral. Y el miedo constituye la forma más eficaz de erradicar la atracción, de transformar el deseo potencial en certeza absoluta de desinterés. Ethan, analista financiero de Chicago, 34 años, dominaba completamente los números, pero las emociones lo desconcertaban profundamente. Se encontraba en su tercera cita con Lauren. Compartían un espacio en un bar tranquilo, en una azotea, esos territorios elevados donde el mundo parece simultáneamente más pequeño y manejable, las luces urbanas extendiéndose como un océano de oro líquido a sus pies, creando la ilusión óptica de que flotaban suspendidos entre la tierra sólida y las estrellas distantes. La conversación fluía ligera, aparentemente sin esfuerzo, esa corriente superficial que genera la falsa impresión de conexión profunda, hasta que mencionó cuánto apreciaba el lugar que habían elegido para compartir su tiempo. Lauren inclinó sutilmente la cabeza, ese gesto enigmático que podría significar cualquier cosa. Esbozó media sonrisa, ese movimiento ambiguo que podría presagiar intimidad o distanciamiento. Y expresó: ¿en serio? Me parece algo sobrevalorado. Palabras sencillas que crearon instantáneamente un precipicio entre ambos. Ese pequeño nudo en su estómago se tensó dolorosamente. Esa sensación física de amenaza primitiva que emerge ante el conflicto potencial. Sin reflexionar, actuando desde ese lugar de miedo ancestral, rió nerviosamente. Esa risa que no contiene auténtico humor sino apaciguamiento desesperado. Y respondió: sí, quizás tengas razón. Capitulando completamente, entregando su posición sin resistencia, sin lucha, sin dignidad alguna. Ella bebió pausadamente de su copa. Ese momento de contemplación silenciosa, miró brevemente más allá de él, a través de él, como si repentinamente se hubiera vuelto transparente, y la energía entre ambos se transformó radicalmente. Ese cambio sísmico imperceptible pero definitivo e irrevocable. Ya no se trataba del establecimiento, de ese espacio físico insignificante. Acababa de presenciar con qué velocidad él modificaría su propia perspectiva por su aprobación momentánea. Con qué facilidad abandonaría su verdad para evitar la más mínima tensión. Y en ese preciso instante su curiosidad se desvaneció como una llama que se extingue sin drama ni sonido. Maquiavelo lo expresaría con esa brutal honestidad que lo hizo simultáneamente admirado y temido. El hombre que renuncia a su posición para complacer se declara implícitamente el subordinado sin pronunciar palabra alguna. Ha abandonado la fortaleza de su propio juicio y ahora deambula desprotegido en tierra de nadie. En la moneda silenciosa de la atracción humana, la tensión representa oro puro, esa sustancia preciosa que otorga valor a todo lo demás. Entregarla prematuramente, dilapidarla por miedo irracional y arruinas irremediablemente el momento. Devalúas completamente la interacción. Manténla con serenidad, sin ego frágil. Sosténla sin aferrarte desesperadamente a ella y controlas naturalmente el ritmo, el tono y el marco,
Esos elementos fundamentales que determinan no solo lo que ocurre, sino cómo se experimenta interiormente. Al final, recuerda esta verdad silenciosa. Cuando dominas tu propio universo interno, cuando dejas de mendigar aprobación ajena, cuando encuentras esa solidez interior que ninguna reacción externa puede desestabilizar, ya no necesitarás perseguir a nadie. La atracción verdadera es esa gravedad natural que ejerce quien está completo en sí mismo, quien posee un centro de gravedad propio que no depende de órbitas ajenas para definir su trayectoria existencial. Y esa fuerza silenciosa pero innegable es precisamente la que hace que otros se aproximen voluntariamente, no por lo que podrían obtener, sino por lo que podrían experimentar en tu presencia.